Voy a poner en oración, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo que nos permites estar en tu casa, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú pones en nosotros el querer como el hacer, Señor. Gracias por cada vida que tú has puesto, Padre, la voluntad de venir, Señor, a escuchar tu palabra y también alabarte, Padre. Gracias, Señor mío, por la vida que nos permite, Señor, un día más. Padre, en tus manos nos ponemos, Señor, que tu palabra, mi Dios, sea obrando en cada corazón, conforme a la necesidad, Señor, conforme al propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Que mientras es dada tu palabra, ocurran milagros, prodigios, señales, Señor, y cambios y transformación en nosotros, Señor. Porque tu palabra, Dios mío, es veraz. Gracias, Señor, en tus manos me pongo. Guíame, Señor, conforme tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Vamos a abrir la palabra, hermanos, en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 14. Proverbios 28, 14 nos dice, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Amén. Podéis tomar asiento, hermanos. Gracias. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Nos dice claramente la palabra que es un hombre bienaventurado. Y aquí podemos encerrar a la mujer también. Es algo generalizado, hombre y mujer. Que es dichoso, es bienaventurado. Esta palabra, no bienaventurado, es dichoso, es bendecido. Aquel hombre y aquella mujer que tiene el temor de Dios en su corazón. Y todos sabemos y conocemos que el temor de Dios no es aquel tipo de temor de miedo, ¿verdad? De que, me provoca miedo. Sino es todo lo contrario. Es más bien tener la debida reverencia y respeto hacia la persona, hacia Dios. Es reconocer su santidad, su poder y majestad. Y es la decisión también, hermanos. El temor de Dios es la decisión de querer evitar el pecado a toda costa para solamente agradarlo a Él. Amén. Amén. Y solo por tener y sentir este tipo de temor, somos bienaventurados, hermanos. La Biblia lo dice claramente, hemos leído, bienaventurado el varón que siempre, fíjense esa palabra, siempre, es algo constante, no solamente en épocas, no solamente cuando tiene abundancia o pobreza, cuando está en necesidad, cuando está pasando dificultades, no, sino es siempre, tiene ese temor de Dios en su corazón. La Biblia, hermanos, nos habla de muchos personajes que han endurecido el corazón, que no tienen temor de Dios. Y es lo que los quiero llevar en este mensaje titulado Obstinados y endurecidos. Amén. ¿Ha escuchado bien el tema? Obstinados y endurecidos. Como decía antes, la Biblia nos habla de muchos personajes que endurecieron sus corazones y se obstinaron en sus razonamientos hasta caer en sus propias desgracias. Tenemos, por ejemplo, el caso del faraón. ¿Cuánto no hemos escuchado, verdad? Hemos leído la Biblia. Nos habla sobre el faraón, aquel hombre que reinaba sobre Egipto, que había esclavizado al pueblo de Israel, el cual dice que Dios envió a Moisés para que le hablara y le dijera que dejara ir a su pueblo, pero vemos cómo este hombre no quiso oír. Dijo, ¿quién es ese? ¿Quién es ese Dios que yo no conozco? Tampoco quería conocer, porque si hubiese cambiado de opinión dijera, vale, háblame de él, quiero escuchar. Pero hubo en él un endurecimiento de corazón, que luego dice que Dios dijo que le voy a endurecer aún más su corazón, porque también hubo obstinación. ¿Y qué pasó después de esto? Vemos que por la dureza de su corazón lo llevó a muchas consecuencias y desgracias, ¿verdad? También podemos pensar en Jonás. Jonás, ¿verdad? Todos nos acordamos de ese personaje. Ya no podemos decir a lo mejor de Faraón, un hombre impío que no conocía a Dios y adoraba a muchísimos dioses. Pero ahora nos volvemos a hablar de un personaje que conocía de Dios, era un profeta, y el cual Dios le pidió y le demandó que haga algo. Pero él en su obstinación
cogió y se fue por otro camino y decidió apartarse del Señor. También podemos pensar en el pueblo de Israel, esta nación a la cual Dios escogió con un propósito para que todas las naciones miraran a Israel y todas conocieran el Dios que tenía. Porque si recordamos, las demás naciones adoraban muchas cosas, pero menos a Dios. Y entonces por eso era el propósito de que Dios escogió también a Israel. Y vemos y podemos hablar de Israel, que aún viendo esta nación, todos los prodigios y señales que Dios hizo a sus ojos, vemos que fue un pueblo también obstinado, hermanos. En Éxodo 32:9 nos dice la palabra, el Señor se expresó así de este pueblo. Éxodo 32:9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. El Señor expresó esto diciéndole a Moisés que era un pueblo de dura cerviz. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces se quejaba, muchas veces recordaban el pasado, querían volver atrás a Egipto porque ya venían la prueba delante, pero no aprendieron a confiar en Dios, aún viendo todas las maravillas que el Señor hizo. Y a lo largo de la historia de este pueblo, hermanos, podemos ver que siempre estaban allí quejándose, murmurando, criticando, pero rara vez se ponían a agradecer a Dios. Eran rebeldes y obstinados. Tanto así, hermanos, que muchas veces este pueblo tomaba la decisión de rechazar a Dios. Y lo vemos en Zacarías, su capítulo 7, 11, 12, donde nos expresa, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aquí vemos cómo este pueblo de dura cerviz rechazó a Dios. Y muchas veces que le hablaba, muchas veces que iba y le decía, no vayáis detrás de las naciones, no hagáis lo que aquellos hacen, yo estoy con vosotros, ¿verdad? Y nada, aún así, vemos la desobediencia de Israel, como por causa de ello Dios trajo muchas duras consecuencias, difíciles consecuencias, porque no querían escuchar ni seguir los mandamientos de Dios, que al fin y al cabo, hermanos, a Dios a lo mejor ¿qué le podía interesar? Bueno, si me obedecen o no, me da igual, pero es que Dios nos ama tanto, amén, que Él nos busca, nos alcanza, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, cuando Dios quiere que le obedezcamos, es por nuestro propio bien, pero muchas veces no queremos. Encontramos en la Biblia un personaje, hermanos, que podía haber llegado muy lejos en el Señor, muy lejos, pero su desdicha fue tan grande por su obstinación y rebeldía y por endurecer su corazón que trajo muchas consecuencias arrastrando a su familia. Antes de llegar a hablar de este personaje, vamos a entender, hermanos, lo que significa la palabra obstinación, porque quizás a lo mejor los jóvenes pueden que no la entiendan del todo, ¿verdad? Entonces vamos a definirla un poco, la hemos buscado, esto se puede buscar en el diccionario, hermanos. Y la palabra obstinación es mantenimiento excesivo y firme de una idea, intención u opinión generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. Es decir, para acortar mucho, bastante esta definición, podemos llamarlo, el que es obstinado es un terco, el que es obstinado es un tosudo, es un testarudo, un necio, que no quiere entender. ¿Amén? Yo sé que suena muy fuerte a lo mejor, pero es así, esta es la definición que se le da. Dicho esto, hermanos, puede que a lo mejor cuando nos digan, eres terco, eres necio, necia, hermana, y a lo mejor nosotros como adultos podemos pensar en nuestros hijos. Yo, por ejemplo, mientras escribía esto, yo digo, wow, tosudo, buscaba la definición y decía tosudo. Mis hijas son tosudas a veces.
Son buenas, son nuestros hijos, ¿no? Pero a veces pensamos los adultos, no, es que mi hijo es terco, mi hijo va por aquí, cuando le digo que haga esto, siempre me está poniendo la pega de cuando le doy una orden, ¿verdad? Los jóvenes, los niños, cuando hoy en día tú le mandas a alguien, a uno de tus hijos a hacer algo, hijo, cierra la ventana, se te queda mirando y dice, ¿por qué? Y tú dices, cierra la ventana, ¿para qué? Y te quedas, cierra la ventana, ¿cuándo? O sea, te ponen todo tipo de pegas, pero no obedecen a la primera. Hasta que tú le des el por qué tiene que cerrar la ventana, o por qué levanta eso, o por qué recoge lo otro, ¿verdad? Se vuelven como tosudos a veces. Pero no olvidemos, hermanos, que nosotros también fuimos más niños, fuimos jovencitos, ¿verdad? Todavía estamos jóvenes, hermanos. Pero también fuimos esos niños. También en un momento dado fuimos obstinados, queríamos seguir solamente lo que nosotros pensábamos. Cuando nos daban una orden, ¡oh, qué pesado la madre, el padre, ¿verdad? Y queríamos también hacer lo que nosotros queríamos. Y muchas veces hicimos, aún de jóvenes, lo que nosotros queríamos. Lo hicimos. Y puede que hayan habido consecuencias malas y buenas. Pero hemos de recordar, hermanos, que ahora, en el tiempo actual, gracias a Dios, vivimos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Es decir, que si Cristo vino y nos salvó, nos libertó del pecado, ya no vivimos en esa obstinación, ¿verdad? Ya no somos esos necios, ya no somos esos contumaces, ¿verdad? O por lo menos intentamos no hacerlo. Pero hemos de tener cuidado, hermanos, porque a veces hay descuidos en nuestra vida espiritual. A veces hay descuidos que endurecen nuestro corazón. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando no seguimos el camino que el Señor nos ha trazado para nuestras vidas, pueden que hayan esas brechas que se abren por allí y se vuelve un corazón endurecido, te pones obstinado, quieres hacer lo que tú quieres y no la voluntad de Dios. Aquí la historia de un hombre llamado Saúl. Todos conocemos a Saúl en la Biblia, ¿no? O por lo menos hemos escuchado. Un varón, nos dice la Biblia, valeroso, hermoso, y también nos dice que era muy alto, el más alto de allí, ¿verdad? De su pueblo. Hasta ahí era un hombre que lo tenía todo, hermanos, para conseguir mucho. Un hombre bienaventurado, por decirlo así, y bendecido por Dios. Esto lo podemos leer en casa con más detenimiento para que usted vea que no, lo que digo, me estoy centrando en la Biblia, pero lo estoy contando así para que podamos ir más rápido por el tiempo. En 1 Samuel 9, ahí lo encontrará. Pero vemos que Dios escogió a este varón porque el pueblo había demandado un rey para ellos. Habían desechado al único rey de sus vidas, nuestro Señor y Dios. Y prefirieron tener un rey como las demás naciones, alguien que los oprimiera, por más que el Señor les había demostrado lo que iban a hacer, cómo los iban a someter, sus hijas, sus hijos, los impuestos que habían de pagar. Aún así, ellos no rehusaron. Ellos dijeron, no, queremos rey. ¿Y qué pasó? Bueno, Dios escoge a Saúl, para que sea rey de Israel. Y vemos cómo este hombre, cuando subió al poder, se empezó a desencadenar una serie de sucesos que revelaron lo que había en su corazón. Vemos cómo Dios le dio unas instrucciones cuando ya Saúl había subido al poder en su reinado. Le dio unas instrucciones a Samuel, el profeta de aquella época. Esto lo vemos en Samuel 13, primera de Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14, nos dice la palabra. Entonces dijo Samuel a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Al principio
Un hombre valiente, hermoso, alto, tenía todo, ¿verdad? Subió al poder, comenzó a revelarse lo que había en el corazón de Saúl. Vemos que Saúl desobedece una orden directa de Dios. Lo había escogido el Señor, pero fíjense lo que hace él. Esta es la primera vez que Saúl desobedece al Señor. Su corazón estaba revelando el orgullo que había en él a causa de su obstinación, hermanos. Y como hemos entendido antes, la obstinación es una idea firme, seguir en lo que tú has trazado, has planeado, quieres. Y generalmente dice que es poco acertada. Es decir, estaba siendo un necio. Cuando subió al poder, quién sabe, ¿verdad? Muchas veces sucede que hay gente que aparentemente no son tranquilas, pero cuando ya tienen algo es como que se sienten empoderados, que lo pueden todo, que hacen y deshacen. Pues es lo que le estaba pasando a Saúl. Vemos que en ese momento, como les decía en 1 Samuel, en su capítulo 9, se encontraba en una guerra contra los filisteos y había muchos más que estaban contra ellos que el mismo pueblo de Saúl. Y nos dice la palabra que el pueblo tenía miedo y comenzó a huir, se escondía en las cuevas, se huía, se estaba desertando, es verdad, se estaba debilitando moralmente. ¿Por qué? Porque veían que los estaban atacando y no estaban venciendo. Entonces dice que para esto Dios le había ordenado a Samuel que en el día señalado, en un lugar señalado llamado Gilgal, tenía que ir, presentarse ahí a ofrecer sacrificios y holocaustos, porque en ese día, en el lugar que les había dicho, Dios les iba a dar la victoria. ¿Qué pasa? Hasta ahí todo bien. Saúl se encontraba en medio de la batalla, estaba el pueblo en medio de la batalla, aunque temblando, pero ahí estaban los pocos que quedaban, los filisteos iban ganando. ¿Qué pasa? Era el 7º día, Saúl se encuentra allí y ve que Samuel, que le había dicho que sí, Dios me dijo que vaya al 7º día y allí quemaremos ofrendas y holocaustos a Dios. ¿Qué pasa? Llega el momento, no aparece Samuel, Saúl ve la situación, ve el pueblo atemorizado y él rápidamente dice, no, yo aquí voy a coger, yo voy a hacer las ofrendas, yo voy a hacer los holocaustos. ¿Qué pasó? La primera desobediencia, porque a él no le correspondía hacer eso, sino a Samuel. Es verdad que le había dicho que el día 7º iría Samuel, subiría a Gilgal, pero ¿qué pasa? Que este hombre tardaba. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros pensando que a lo mejor tardaba el varón de Dios, pero ¿saben que la palabra de Dios llega en el momento indicado? Dios llega en el momento indicado. Cuando lo necesitamos, no tarda, ni se adelanta. No, Él llega cuando lo necesitamos. Amén. Pues este hombre se desesperó. Yo sé, hermanos, que a lo mejor dice, bueno, si te metes en la historia de Saúl allí y dices, bueno, me imagino la situación, ahí desesperada, viendo lo que estaba viendo, bueno, yo voy y hago esto. Es que no estás confiando en el Señor. Saúl no confió en la palabra de Dios. La desechó desde ese momento. Y vemos en el verso 12 de 1 Samuel 13, como encima, fíjense lo que hizo Saúl. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. No solamente vemos que había desechado la palabra de Dios, no había confiado en la palabra de Dios que le había dado a Samuel, sino que encima dice, voy a implorar, yo he implorado el favor de Dios. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Esto le dice cuando Samuel dice, ¿qué has hecho? Hemos leído antes, ¿verdad? Has hecho locamente, porque no esperaste el tiempo. Y entonces, ahí es cuando le contesta, en el versículo 12, bueno, es que me esforcé yo por obtener el favor de Dios que no te correspondía a ti. No le correspondía a Saúl hacerlo. Y no solamente vemos ahí la desobediencia, sino el orgullo que había en su corazón. Porque si hubiese sido otro, se acercaba al profeta y le decía, oye, es verdad, tienes razón, me he equivocado, he fallado, no atendí la palabra de Dios, me humillo.
implora por mí al Señor. Pero ¿qué pasó? Él se echa encima las flores, como a veces solemos hacer. Hacemos algo para el Señor y encima nos echamos las flores, no dándole la gloria a Él. Nos queremos atribuir lo que nosotros hacemos, nosotros damos, ¿verdad? Y no es así. Dice, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Primera, no tenía que hacerlo él, no le correspondía. Rechazó la palabra de Dios, no se esperó, no confió. Luego se echa flores. Vemos el orgullo y la dureza que estaba viendo en el corazón de Saúl. Vemos cómo en su corazón, hermanos, ya estaba endureciéndose, porque podría haber reconocido su mal actuar, pero todo lo contrario, estaba él mismo dándose y atribuido esa acción que había hecho, pensando que, bueno, yo lo hice, Dios me va a favorecer. ¿Qué va? Todo lo contrario. Pero lo que pasa, hermanos, que Dios es tan bueno, y usted lo sabe, ¿amén? Amén. Dios es tan bueno y tiene muchísima, infinita misericordia, que siempre nos está dando oportunidades, ¿verdad? Amén. ¿A que sí? Amén. Amén. Siempre nos da oportunidades. Le fallamos, venga, misericordia. Huimos, venga, nos busca. Nos apartamos, ahí está alcanzándonos con una palabra. Amén. Amén. Siempre nos está dando oportunidades. Pero muchas veces nuestra necedad nos aleja de Él. Hermanos, tengan en cuenta que Dios no nos obliga, amén, no nos obliga a que sigamos su camino. Él nos alcanza, pero Él nunca va a ir en contra de nuestra voluntad. Amén. Eso lo tenemos claro, amén. Nunca va a violentar nuestra voluntad de decir, pues Señor, vamos a seguirte, tienes que seguirme porque yo lo digo, porque yo soy Dios. No, nunca lo va a hacer. Pero en su misericordia nos da muchas oportunidades, nos ayuda. Amén. Amén. Vemos cómo vuelve a Saúl. Es como la segunda vez y la definitiva en que él desobedece a Dios. Cuando Samuel también, Dios le indicaba a él que le llevara otra orden. Esto lo podemos leer en casa también en 1 Samuel 15. Cuando tenían que atacar a los amalecitas, porque este había sido un pueblo que había estorbado al pueblo de Israel cuando Dios los estaba sacando de Egipto. Y en su momento Dios dijo, ya verás lo que te va a acontecer por haber estorbado la obra que estaba haciendo en mi pueblo. Pues este era el momento. Y le dio la ordenanza de que atacara a Amalec y los venciera. Y no dejara vivo a nadie, hermanos, arrasara con todo. Y usted dice, ¿cómo es posible que un Dios tan bueno le pida a un hombre que arrase con todo el pueblo, matara a mujeres, hombres, niños? Incluso dice que hasta los que todavía tomaban el pecho. Y también vacas, ovejas, todo, asnos, todo. ¿Cómo es posible? Bueno, porque este era un pueblo que no iba a someterse a los mandatos de Dios. Y es lo que pasa. Le había ordenado a Samuel que le dijera, arrasa con todo. En 1 Samuel 15, 22 y 23 nos dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los camellos. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, dice la palabra. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La segunda vez que Saúl desecha la palabra de Dios. Dios ya conoce, Dios ya ha visto la película de su vida, hermanos. Porque a veces pensamos, no, es que Dios no sabe. No, Dios ya sabe lo que tú vas a hacer mañana, lo que vas a hacer pasado, la decisión que vas a tomar. Pero Él te sigue dando oportunidades. Aunque tú te vayas por allí, el Señor va buscándote para traerte por aquí. Amén. Es lo que estaba haciendo con Saúl. Le estaba dando otra oportunidad, pero él va y otra vez cae. ¿Por qué hemos ido a estos versículos? Porque como decía antes,
Dios le había dado la orden de que arrasara con todo el pueblo de Amalek. Él no lo hizo, todo lo contrario. Sí, es verdad que arrasó con una parte de la gente del pueblo, mató a todas las personas, pero se quedó con, dice, lo mejor del ganado. ¿Y para qué, hermanos? Bueno, hay una explicación que le da a Samuel y le dice: he escogido, he dejado vivos a estas ovejas, a estos terneros, para darlos en sacrificio, en holocausto al Señor. Y Samuel va y le dice: de lo anatema, de lo maldito tú quieres ofrecer a Dios, cuando Dios te dijo que arrases con todo. Vemos cómo le falló otra vez. Él hizo todo lo contrario. Y a veces, hermanos, es como nos pasa a nosotros. Somos obstinados. Queremos tomar nuestras propias decisiones cuando sabemos que nos podemos tropezar. Pero dentro de nosotros hay un deseo que dice: no es que yo quiero tener eso, no es que quiero conseguir eso. Los jóvenes hoy en día: no es que mi mamá no tiene razón, es que mi papá es pesado y se equivoca. Yo creo que, o los jóvenes pueden decir: no, yo quiero conseguir esa chica, o yo quiero conseguir ese chico, yo sé que es para mí. ¿Ah? Y nos obstinamos en tener aquello que Dios no lo tiene en el propósito para nuestras vidas. Amén. Amén. Queremos llevar nuestro propio razonamiento y lo queremos imponer. Escuchen esto. Queremos imponerlo ante Dios, hermanos, porque somos así. No queremos dejarnos guiar. Y nos suele pasar por ello, porque somos necios, cabezones, tosudos, testarudos. Y es fácil hablar del pueblo. No, es que el pueblo de Israel, viendo tantas cosas, ¿y cómo es que desobedecía? No, nosotros también lo hacemos. ¿Cuántos milagros no te ha mostrado el Señor en tu vida? Amén. Muchos, ¿no? ¿Amén? Amén. ¿Cuántas veces Dios no te muestra su misericordia? Amén. Amén. Pero asimismo muchas veces nosotros le fallamos, ¿verdad? Amén. Muchas veces somos tan testarudos y no queremos confiar en Él, no queremos dejar nuestras vidas en sus manos, sino que venimos a lo mejor con una mentalidad de decir: Señor, bueno, mira, pongo esto en tus manos que ya decidí. O sea, le venimos al Señor a informar, porque ya hemos tomado la decisión, pero no hacemos lo contrario. Primeramente ir al Señor y después dejar que Él nos guíe. Miren, hermanos, nuestra obstinación en algo que deseamos nos hace pensar que es el Señor que está abriendo puertas. Podemos pensar incluso de esa manera. No, esto es que el Señor abrió camino, el Señor abrió la puerta a esto, sí, me está yendo bien por esto. O podemos pensar: no, es la bendición de Dios que me está dando. A veces en el trabajo nos pueden dar más horas. No, es la bendición de Dios, pero no vienes a la casa de Dios. Eso no es la bendición de Dios. Cuando implicas más horas en tu trabajo, no se lo dedicas primeramente a Dios y no se lo dedicas a tu familia. Eso no es bendición de Dios. Podemos, hermanos, pensar que hay cosas que a lo mejor, bueno, es el enemigo que me ha puesto la zancadilla. Pero no es solamente eso, hermanos. Es que a veces por nuestro deseo obstinado, por nuestra tosudez en querer hacer lo que nosotros queremos, es que nos equivocamos. Porque no atendemos, como le dijo: atiende a las palabras de Dios, le dijo Samuel a Saúl, y él no las quiso atender. Nuestra necedad nos lleva siempre, hermanos, a lo incorrecto, siempre. A veces Dios nos prueba, sí, pero muchas veces, hermanos, es para saber lo que hay en nuestro corazón. No para que Él lo sepa, sino para que nosotros nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Fíjense que el mismo Saúl decía que el Señor me ha escogido a mí si soy el más pequeño de toda aquella tribu. Sí, a ti te ha escogido. Él se hacía el humilde ahí, pero cuando subió al poder se reveló lo que había en su corazón. Y vemos más adelante la historia de este hombre, qué pasó con él, ¿verdad? Luego surgió la envidia, porque Dios había levantado otro, ¿verdad? Lo quería matar a David, lo sabemos. Les decía que es fácil hablar cuando otros caen. En este caso de este hombre.
En este caso también de Israel, cuántas veces le desobedecía a Dios, cuántas veces lo desechaba. Amén. Pero ustedes pueden imaginar si en este caso el nombre de cada uno de nosotros estuviera en vez de Saúl en la Biblia. ¿Cómo se sentiría usted? Qué vergüenza se sentiríamos, ¿verdad? Sería vergonzoso, hermano, que en vez de Saúl estuviera ahí Ileana, desechó a la palabra de Jehová. ¡Qué vergüenza! Pero estas cosas nos dice la Biblia que fueron escritas para ejemplo, para que no las cometamos. Amén. 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 Y gloria a Dios por ello. Es verdad que estos hombres se descarriaron. Y Dios, fíjense, que aún al hombre bueno y al hombre malo, igual decidió plasmar aquí sus ejemplos, sus vidas, para que nos sea de ejemplo a nosotros. Amén. Así nos pasa hoy, hermanos, también andamos en los deseos de nuestro malvado corazón. El mundo, hermanos, está y sabemos que está en una decadencia espiritual terrible. Terrible. Es terrible lo que está pasando en el mundo. No podemos ignorar lo que hoy no vemos, pero está pasando allá, en la oscuridad, a la plena luz del día. Niños violados. Eso está pasando en el mundo. Creyentes en otros países asesinados por causa de Jesús. Eso está pasando aquí mientras estoy hablando. Hay oscuridad en el mundo. ¿Y nosotros cómo estamos? Estamos en luz, ¿verdad? ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Estamos en luz. Pero es triste, hermanos, saber que hay miles de creyentes. Miles, hermanos, y es así, es miles de creyentes que no viven conforme a la voluntad de Dios. Porque a lo mejor dentro de la iglesia muestran una apariencia, pero detrás o en la intimidad de sus hogares son otra cosa. Revelan su corazón como es. Lo digo porque he visto testimonios de muchas personas. Y yo no me creo una santa, hermanos. No. Yo tengo mis errores y mis fallos, pero ahí estoy, luchando, batallando, porque estamos en una batalla, amén. Amén. Cada día es una batalla en la que hemos ya vencido en el Señor, amén. Amén. Pero es triste, hermanos, que hoy en día en las iglesias no obedecen a la voz de Dios, sino a la voz del hombre. Están y tienen más temor por lo que diga el hombre que por lo que dice la palabra de Dios. No viven según y de acuerdo a la voluntad del Padre. Muchas veces no estamos ni atentos a la palabra, hermano. Los jóvenes de hoy en día, si vemos iglesias que están llenas de jóvenes, es porque los atraen, hermanos, con cosas igualitas a las del mundo. No es que, bueno, hay que usar métodos, hay que usar estrategias para que ellos estén, ¿qué? ¿Estén qué? ¿Complacidos? ¿Se sientan cómodos? Pero si lo que la palabra de Dios debe producir en nosotros es incomodidad, hermanos. Lo que la palabra de Dios debe de producir en nosotros es un cambio, una transformación. ¿No dice la palabra que es un espejo donde nosotros nos podemos ver? ¿Y qué nos da a ver? Lo que hay en nuestro corazón. Mentira, engaño, envidia, celo. ¿Amén? Amén. Pues de esto muchas veces las iglesias afuera están llenas, hermano. Y que Dios nos ayude realmente a no cubrir nada de lo que la palabra de Dios nos dice. Al pecado, pecado. Miren lo que hemos leído antes. Cuando le dice Samuel a Saúl, le respondió: porque como pecado de adivinación es la revelación, y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea, los ponen en el mismo. ¿Ven? No es que la brujería es peor que mentir. No. La mentira es igual que la brujería. No es que yo tengo celos y no es lo mismo que fornicar. No, perdona, pero los celos es pecado. Amén. Y eso es lo que hoy en día las iglesias deben de saber. Y nosotros, hermanos, debemos de saber que el pecado es pecado y Dios lo abomina. Amén. Y cuando somos necios y obstinados, cuando el siervo de Dios muchas veces nos dice: no, hermana, no hagas esto, no, hermana, mira que esto, y somos obstinados en nuestra necedad y nos vamos por donde queremos, patacán.
nos tropezamos, caemos. Es que Dios antes nos está advirtiendo, Dios antes nos está alcanzando, nos está llamando, pero hacemos lo que nosotros queremos. Que somos obstinados muchas veces y no nos sujetamos. Y por tanto eso acarrea consecuencias ¿cómo? A nuestra descendencia. Vaya por Dios. Es fuerte eso, hermanos. Acarrea consecuencias malas a nuestra descendencia. Es lo que le pasó a este hombre Saúl. ¿Qué le pasó a su hijo Jonatán? También murió. Y no hubo uno de su estirpe que se sentara en el trono por su desobediencia y tosudez. Parece ser difícil, hermanos, someternos a Dios, pero no lo es, hermanos. A veces nos parece difícil, es que seguir a Dios, seguir su palabra, es difícil porque no queremos dejar el pecado. Por eso se nos hace difícil. Pero cuando nos metemos más con Dios, las cosas cambian. El Señor produce en ti un cambio, hermanos. Es precioso. Y el que lo ha experimentado, siente eso, ¿verdad? Y no se quiere alejar más. Aunque venga lo que venga, aunque le digan lo que le digan, aunque le lancen lo que le lancen, no se quiere apartar porque ya ha conocido quién es Dios y de dónde lo ha sacado, de dónde y hasta dónde lo va a llevar. Eso es reconocer también a Dios, hasta dónde te va a llevar tu Dios. Amén. Cosas que el hombre no puede hacer en tu vida. Amén. Parece difícil someterse a Dios, pero no lo es, hermanos, y Él nos ama, siempre nos ha amado, aunque le fallemos. Miren lo que dice, hermanos, en Ezequiel 11, 19 y 20. Dice la palabra: y les daré un nuevo corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Fíjense el amor de Dios tan grande, tan infinito, hermanos, que esto se cumplió en Cristo. Nos ha dado un corazón nuevo, hermanos, y ha puesto dentro de nosotros un espíritu nuevo. Para que andemos conforme a su palabra, para que andemos según sus ordenanzas y no conforme a nuestros deseos ni nuestro corazón necio y tosudo. Amén. Amén. Y es precioso cuando dice, y me sean por pueblo. ¿Sabes que el Señor te escogió y ahora eres pueblo santo, nación santa, real sacerdocio? Es hermoso saber esto, ¿no? Amén. Y eso ya lo hizo el Señor. A través de Jesús lo hizo. Y todo aquel que decide acercarse al Señor, es lo que Él hace. Pone un corazón sensible, un corazón de carne, para que pueda guardar los mandamientos del Señor y ponerlos por obra. Y cuando dice, y yo seré a ellos por Dios. ¿Cuántos tenemos al Señor por nuestro Dios? Amén. 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 Esto lo hizo a través del Señor Jesucristo. Con su sacrificio nos dio un nuevo pacto. Amén. Amén. Y aunque muchas veces nos parezca difícil, aunque a veces nuestro obstinado corazón y razonamiento nos lleve a cometer cosas, Dios está allí. Jesucristo nos dice la palabra que está intercediendo por nosotros cada día. Amén. ¿Saben una cosa, hermanos? Nos cuenta en el libro de Job que Satanás se acerca al trono de Dios. Y cada vez que tú caes, él te acusa. Cada vez que tú caes y vuelves en tu pecado, ¿vale? Pero el Satanás viene, no solamente a ti te acusa en tu mente, sino que va donde Dios le dice, mira, ahí está el que tú rescataste. Ahí sigue en su pecado, se está revolcando, vuelve como el perro al vómito, dice la palabra, en su pecado, en su adulterio, su fornicación, en su robo, lascivia. Pero también dice la palabra que Jesús está intercediendo, gloria a Dios. Amén. Por cada uno de nosotros
Qué grande es la misericordia de Dios, ¿verdad? Que Jesús intercede aunque le fallemos, aunque nos revolquemos muchas veces, aunque nos apartemos, Jesucristo está intercediendo por nosotros. Él nos entiende. Pero saben que, hermanos, también, no solamente se trata de una intención, quiero cambiar, quiero hacer esto para el Señor, quiero ir a la iglesia, quiero, no solamente se debe quedar en un quiero, no. Hay que ir, hay que accionar, hay que hacerlo, hermanos. La intención tiene que ir acompañada de la voluntad, hacerse. Amén. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. No es fácil, pero con Cristo todo lo podemos. Amén. Amén. Así que, hermanos, dejemos de ser duros de corazón, porque muchas veces, a veces la palabra nos confronta, pero a veces nosotros queremos hacernos oídos sordos, no queremos atender la palabra de Dios. Cuando dice, no vayas por allí. No, es que siempre las excusas. Fulano, fulana, el hermano, la hermana, el pastor, mi marido, mi esposa, los hijos. No. Si tú eres obstinado, si tú endereces tu corazón es porque tú quieres. No le eches la culpa a nadie. La culpa es siempre nuestra, ni siquiera del diablo, hermanos. Es de nuestro endurecimiento cuando desechamos la palabra de Dios. Dejemos, hermanos, de ser obstinados. Dejemos de creer que siempre tenemos la razón. Porque a veces de verdad creemos, no, es que yo pienso que es así, que se debería hacer así, porque así. Y queremos llevar la última palabra. Las mujeres, por ejemplo, somos así. Las mujeres queremos llevar la última palabra. Lo digo por experiencia, porque a veces a mi esposa también, ¿verdad? Pero tenemos que ceder también. Tenemos que atender que quizás a través de esa persona Dios nos está volviendo al camino verdadero. Dejemos, hermanos, de tener un corazón duro y más bien pongamos en marcha ese corazón de carne que Dios ha puesto dentro de nosotros. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje, transforme nuestras vidas y podamos llevar esa luz a las naciones. Dije antes que hay una terrible oscuridad afuera en el mundo. Terrible, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar siendo sal en esta tierra, luz en medio de la oscuridad. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros mismos estamos yendo mal, hermanos? Los tiempos no son para estar jugando. El diablo no anda jugando, hermanos, ¿eh? Y nosotros estamos jugando a los cristianos, jugando con Dios. Un día voy, un día no voy, un día le sirvo, otro día no sirvo. Hoy no quiero, hoy sí quiero. Me pasa, lo digo porque también me pasa. Pero con eso vamos luchando, hermanos, porque Cristo está a nuestro lado. Amén. Cierra tus ojos, hermanos, y vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque tú nos revelas en ella lo que hay en nuestro corazón. A veces podemos pensar que no hay nada, que estamos bien, Señor. Pero encamínanos, Señor. Revélanos lo que hay en nuestro corazón. Pruébanos, decía el salmista, Padre. Y hazme ver lo que hay, Señor. Queremos andar en tu voluntad, Señor, y a veces se nos dificulta, se nos complica, Señor. Pero ayúdanos a creer que contigo vencemos, que contigo avanzamos, que contigo podemos, Señor. Espíritu Santo, obra en nuestras vidas. Cámbianos. Que cada día nuestro corazón sea cambiado, renovado, Señor, a la luz de tu palabra, en tu presencia cuando estamos en comunión, Señor. Y ayúdanos, Dios mío, a no apartarnos de tu voluntad, Señor. A no apartarnos de ese propósito precioso que tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Fortalece la vida de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Ayúdales a seguir. Ayúdales a no tirar la toalla en ti, Señor, porque tú, Dios mío, no fallas. Tú bendices. Y así como decía, bienaventurado es el hombre que siempre teme a Dios. Ayúdanos, Señor, a ser esas mujeres y esos hombres bienaventurados, Señor. A recibir tu bendición, Dios mío, para poder también irradiar, reflejar, Señor, tu amor, tu salvación a este mundo, Padre.
Te lo pido, Señor, siempre para tu gloria y honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano y hermana.